El año ha sido largo. Hemos perdido mucho como país, siendo testigos de ese periodismo tan bajo. Ya no estamos para que la prensa se dé el lujo pues de desbarrancarse. La prensa se ha separado más de la opinión pública cuando debería tratar de representarla o fortalecerla, ¿no? Bueno, las elecciones por la parcialización que se dio. El tratamiento que tuvimos frente a las elecciones, ¿no? Creo que ahí de parte de la prensa, y eso incluye también a la República en algún porcentaje, hubo un tratamiento no equitativo de la parte de la prensa y también de la televisión. Bueno, de la televisión me parece que en algunos canales fue absolutamente un exceso, porque si recordarás se contrató hasta a un conductor para que se dedique exclusivamente a un programa a atacar a un candidato, ¿no? En las elecciones pues lo que pasa es que ahí en la prensa pues se desgarra porque toma partido, ¿no? Y si bien hay quinquenio tras quinquenio un mayor aprendizaje, hay una mayor profesionalización, hay periodistas que por momentos tú dices qué bacán, no tiene partido, no tiene candidato, y ha habido los que no tienen candidato porque no les gusta ninguno, pero eso es bueno para un periodista. No tener candidato es un ideal, ¿no? Porque te obliga a ser más riguroso, más equilibrado, más moderado, informar mejor, ¿no? En las elecciones fue lo más evidente, los medios tomando partido en lugar de cumplir el rol de orientar, el público desconcertado y sintiéndose, como te decía al principio, cada vez más lejos de los medios y sintiendo a los medios cada vez más ajenos y también sintiéndose menos representados en ellos. La campaña electoral, tiempo en el cual estuvieron, igual que en el caso Ciro Castillo, a hacer honor a este lema lamentable que hay, que la verdad no puede interferir con un buen titular, entre comillas. Creo que la campaña fue tal vez el mejor ejemplo de que somos una prensa bastante inmadura, somos un periodismo que todavía no actúa con el profesionalismo del caso, ¿no? Periódicos y canales de televisión absolutamente inclinados hacia una candidatura en desmedro de otra, ¿no es cierto? Solo informando un lado de las cosas, a veces incluso mal informando o desinformando, sin darle la oportunidad a la población de que evaluara los hechos y que decidiera por sí misma, ¿no? Periódicos que mentían, que mentían descaradamente, que exageraban portadas. Yo creo que es parte de un proceso, porque si uno mira hacia atrás, en realidad, después de la época de los 90, donde el periodismo estuvo totalmente, digamos, fue su peor momento, en el 2000, 2001 hubo la gran oportunidad de que los medios cambiaran. Eso no sucedió. Entonces, yo creo que ha habido un deterioro sostenido en el tiempo. Lo que pasa es que han habido hechos como el de la campaña electoral que han polarizado tanto el tema, que han hecho mucho más evidente. Se despidió a Rosa María Palacios, una conductora que era exitosa, que tenía un programa que le traía mucho dinero a América Televisión, porque se le consideraba inmanejable, ¿no? Porque se le consideraba inmanejable en un momento tan difícil de la campaña y en la que se jugaron ellos tanto, ¿no? Creo, en primer lugar, nunca apartarse de lo que cree que es la verdad, por más dolorosa que ésta sea para tus propias convicciones. O sea, si tú descubres una historia de un candidato o una candidata que es necesario hacer pública, la tienes que hacer pública, sí o sí. No puedes sacar historias falsas para perjudicar al candidato que no te gusta, ¿no es cierto? Y sacar historias falsas para beneficiar al candidato que sí te gusta. En la segunda vuelta, nosotros evidentemente tomamos una posición a favor de un candidato, pero siempre tratamos de cubrir también las actividades de todos los candidatos, y en general, bueno, por la misma posición política que teníamos nosotros, digamos, el caso de una candidata casi era muy difícil obtener sus declaraciones para nuestro diario, sino que teníamos que tenerlo a través de otro medio. El pecado no está en optar por un candidato, sino
en habiendo optado no transparentarlo, ¿no? Me parece que es correcto tomar posición en la medida en que seas honesto con tu público y le digas que estás tomando posición. Es como se dice, full disclosure, como dicen los americanos. Es decir, si una publicación periodística, sobre todo en prensa escrita, donde es más claro hacerlo, es decir, esta publicación en esta vuelta va a apoyar al candidato fulano de tal. Perfecto, no hay ningún problema. Los lectores lo saben. La regla de oro electoral es mejor no optar, pero si optas, dilo, porque si no lo dices, acabas mintiendo, ¿no? Eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que aún cuando adoptes una posición, no hagas periodismo. Porque si no te conviertes en un órgano de prensa y propaganda del partido. Entonces deberías repartirlo gratuitamente para que voten por el partido. Es decir, tú puedes tener una posición editorial a favor de una candidatura, a favor de un conjunto de ideas que me parece mucho más civilizado, y al mismo tiempo tener una cobertura informativa balanceada, que no desacredite a personas, sino que desacredite ideas, que discuta el pensamiento político o planes, ¿no es cierto?, pero que no se vaya contra el carácter de las personas para convertirlas en lo que no son, ¿no? Con los casos Ollarse y Ciro literalmente tocamos no el fondo sino el piso, ¿no? Porque han sido contrasuelazos similares a los de los pobres personajes, ¿no? Pero es que en realidad vamos a encontrar que, siendo que la prensa media y refleja la realidad, si es que ante esos casos hubo muchos prejuicios, la prensa los va a recoger, ¿no? Si es que esos casos causaron un impacto negativo en ciertos sectores de la sociedad, entonces la prensa va a reflejar eso, ¿no? Lo que nos moleste de esos casos va a estar reflejado en la prensa, y las lecciones que saquemos de ellos también. Y en el caso Ciro, por el sensacionalismo, ¿no?, la mentira, la manipulación que se dio en los medios y que se da hasta ahora. Está viendo el Trump estos días y siguen con el caso Ciro en portada. Ojo, digamos, ¿no? Tratamiento periodístico del caso de Ciro Castillo, donde la verdad hicieron algunos medios todo lo posible por estirar el chicle lo más posible, con el único afán de vender, generar ratings, etcétera, y en el camino trituraron la verdad y cualquier principio ético básico del periodismo. Lo de Ciro es tal vez lo más antiperiodístico que yo he visto en mucho tiempo, ¿no? Encontraron en Ciro, me hacía acordar un poco el caso de Merita Alpaca, encontraron en la historia de Ciro Castillo y de su desaparición y su muerte, Rosario y el papá de Ciro, que eran unos personajes absolutamente mediáticos, la oportunidad de hacer rating, de vender periódicos, y parecía que la verdad, la búsqueda de la verdad, de ver exactamente lo que pasó, ya no era ni remotamente un objetivo en ese caso, ¿no? El caso Ciro, donde la prensa, digamos, se excedió hasta el extremo, y donde creo que hay algunos medios que le habrán dedicado, pues, y no hay día que no le hayan dedicado la portada exclusivamente inventando, cambiando, retorciendo los temas, ¿no?, adulterándolo, o en fin, creando una serie de situaciones y de hechos que no eran absolutamente, no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo, simple y llanamente por un tema, me parece, absolutamente de venta. Supuestamente los medios le dan lo que le gusta a la gente, pero de pronto también se separa del gusto popular y termina dándole lo que a ellos les genera mucho más, ¿no? Financieramente, pero creo que más en cuestión temática. O sea, esas historias delicadas tienes que entrevistar a los protagonistas, pero tienes que darle un espacio también a los expertos, que van a tener la voz más fría, serena, moderada y rigurosa. Entonces, eso con el tiempo se ha ido haciendo en el caso de Ciro, pero demoró mucho. Hay muchos medios, muchos programas enteros que se han cubierto desde la alteración mental comprensible, no la quiero juzgar ahorita, del padre y de Rosario, y eso está mal, ¿no? Lo de Ciro, yo creo que es un tema que, o sea, lo de Ciro pasa todo el tiempo en la prensa popular. Lo que pasa es que esto ha sido mucho más llamativo porque de pronto pasó también a los medios de comunicación más formales, digamos, ¿no?, o más informativos de la parte política y económica. En el caso de Arce hubo algunos imbéciles, por decirlo menos, que trataron de heroificar, ¿no?, a un chico que de héroe no tenía nada, como Ciro tampoco tiene nada de héroe, ¿no? Entonces, esa prensa que
pudiendo hacer un relato. O sea, yo reivindico el carácter de relato de toda noticia, no le tengamos miedo a eso, pero pudiendo hacer un relato dramático, desprejuiciado, moderno, interesante, lo que hace es una épica anacrónica de mierda. Esa es la prensa que yo sí critico. No va a haber solo buen periodismo, eso no va a haber nunca. Como en toda profesión va a haber buen periodismo, mal periodismo, y el público tiene la oportunidad de elegir de acuerdo con su criterio, de acuerdo con sus intereses, si quiere que le mientan o si quiere que le digan la verdad. ¿Cómo arreglarlo? Como diría Melcochita, no lo compre, no lo vea. Cada uno mejora desde su periódico o radio o televisión. Desgraciadamente nadie mejora solo, ¿no? O sea, nadie te va a decir, ay, nos juntamos todos y hablamos. Desgraciadamente había un esfuerzo en el año 2000 que no era de dueños, sino era de periodistas, que se llamaba Autofocus, que lo dirigía Jacqueline Fox, donde se reunían periodistas a discutir lo que pasaba en sus periódicos y contar lo que pasaban en sus medios y poder ver alguna salida desde tu periodista, sin mucho poder en tu medio, poder hacer algún mejor periodismo, ¿no? Ahora actualmente se hace Press Camp, que la verdad es que es un esfuerzo de chicos muy jóvenes para mí, bueno, comparados conmigo, que están buscando un buen periodismo, ¿no? O sea, buscando hacer buen periodismo y que se haga buen periodismo, que se escriba bien, que se cuente la verdad, que sean rigurosos, que trabajen, ¿no? Eso parece que es hasta vintage, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que hemos tocado fondo y que de pronto comienza a haber un mejoramiento desde cierta parte del periodismo que va a obligar al resto de medios a tratar de ir mejorando. Siempre requieres como que alguien marque el punto de inflexión para que el resto comience a seguir, ¿no? Necesitamos, otra vez, como en el caso de Internet, ¿no? Recordar qué es lo básico, ¿no? Recordar qué es lo esencial, recordar quiénes somos. Los periodistas no somos protagonistas. Los periodistas no generamos la noticia ni tratamos de alargarla más de lo que es. Los periodistas debemos tener los ojos abiertos para detectar aquello que es verdad, es noticia, aquello que surge de pronto, pero también a la hora del tratamiento somos profesionales y deberíamos ofrecerlo, hacerlo llegar a la audiencia de la manera más adecuada posible, ¿no? Que no vaya a afectar ni la sensibilidad ni la susceptibilidad del público, pero tampoco vaya a tomarles el pelo o a subestimarlos, ¿no? En la medida en que recordemos que esta es una profesión en la que la creatividad y la inteligencia debe primar por sobre el mal gusto o el facilismo, creo que vamos a recordar qué es lo que nos toca hacer y vamos a hacerlo sin mucho aspaviento, ¿no? Es tu chamba, es tu carrera, es tu vida. Pocas cosas dependen tanto de ti mismo como tu carrera como periodista, ni siquiera del medio en el que estás, ¿no? Conozco gente muy honesta que ha estado en medios no tan honestos y conozco gente muy deshonesta que ha estado en medios honestos. O sea, si tú no estás dispuesto a hacer una buena chamba, ¿quién la va a hacer por ti, ¿no? Es un tema personal, ¿no? Yo creo que si tú que estás parado ahí, yo que estoy sentada acá y sé la que está escribiendo acá atrás, estamos dispuestos a hacer nuestra chamba de manera honesta y hacer para aquello para lo que hemos trabajado toda nuestra vida, pues tendremos esperanza. Ahora, si queremos creer que todos van a pensar así, no, pues hay gente para la cual el periodismo es simplemente un negocio, una manera de hacer relaciones públicas, una forma de relacionarse con el poder con otros fines ¿y qué vamos a hacer? ¿Fusilarlos en la plaza de armas? No, pues ahí van a estar, ¿no? Los combatimos como buen periodismo, eso es todo lo que se puede hacer.